todos y bienvenidos a Desafío de Escritura, una serie de musa donde exploramos diferentes géneros literarios y les damos las herramientas para que ustedes mismos se lancen a la aventura de escribir. Es emocionante. En el episodio de hoy nos adentraremos en un género que, admitámoslo, puede sonar un poco intimidante, el artículo de investigación científica. Sí. Pero no se preocupen, porque para guiarnos en este desafío tenemos a un experto en el tema. Bienvenido. Hola a todos. Es un placer estar aquí y compartir mi pasión por la escritura científica. Para empezar, me gustaría hacerte una pregunta que quizás muchos de nuestros oyentes también se estén haciendo. ¿Qué es exactamente un artículo de investigación científica? ¿Y por qué debería interesarnos escribir uno? Bueno, un artículo de investigación científica es un texto académico que presenta de manera sistemática y objetiva los resultados de una investigación original, ya sea experimental o teórica. Y en cuanto a por qué escribir uno, imagínate poder compartir tus descubrimientos, tus ideas con el mundo entero. Es una forma de contribuir al conocimiento, de dejar tu huella en la historia de la ciencia. Wow. Suena emocionante, pero seguro no es tan sencillo como escribir un post en redes sociales, ¿verdad? Tienes razón, un artículo científico tiene características muy particulares que lo distinguen de otros tipos de textos. ¿Y cuáles son esas características? Podemos hablar de 3 características fundamentales. La originalidad, el rigor científico y la objetividad. Me gusta. Desglosemos cada una. Claro. Empecemos con la originalidad. ¿Qué significa que un artículo científico debe ser original? ¿Tenemos que descubrir una nueva teoría física para poder publicar? No necesariamente. La originalidad en un artículo científico se trata de aportar algo nuevo al conocimiento existente. Piénsalo como si estuvieras resolviendo un rompecabezas. No se trata de encontrar todas las piezas, sino de colocar una que faltaba que nadie había visto antes. Podría ser un nuevo análisis de datos ya existentes, una perspectiva innovadora sobre un tema conocido o la aplicación de un método novedoso. Entiendo. O sea, no es necesario inventar la rueda, sino encontrar una nueva forma de usarla, ¿cierto? Exactamente. Lo importante es que tu investigación contribuya al campo de estudio, que añada una pieza valiosa al rompecabezas del conocimiento. Perfecto. Y hablando de piezas valiosas, hablemos del rigor científico. ¿Cómo nos aseguramos de que nuestra investigación sea rigurosa, de que no se nos escape ninguna pieza del rompecabezas? El rigor científico se basa en la solidez de la metodología que utilizamos. Es crucial emplear métodos de investigación confiables y válidos que garanticen la obtención de datos precisos y representativos. Imagina que estás construyendo una casa. Si los cimientos no son sólidos, la casa se derrumbará. Lo mismo ocurre con la investigación. Si la metodología no es rigurosa, los resultados no serán confiables. Muy buena analogía, me encanta. Y además esos datos deben ser analizados de manera sistemática y transparente, ¿no? Como para que otro investigador pueda revisar nuestro trabajo y entender perfectamente cómo llegamos a nuestras conclusiones. Exactamente. La transparencia es fundamental para que otros investigadores puedan replicar nuestro estudio, verificar los resultados y, en definitiva, construir sobre nuestro trabajo. Es como si compartiéramos el plano de nuestra casa para que otros puedan construir casas aún mejores. Fantástico. Entonces, originalidad para aportar algo nuevo, rigor científico para construir sobre bases sólidas y ahora hablamos de la objetividad. Esta me parece un poco más difícil, sobre todo cuando uno está apasionado por su tema de investigación. ¿Cómo podemos mantener la objetividad en un artículo científico? La objetividad es clave para que nuestros resultados sean considerados válidos por la comunidad científica. Para lograrla, debemos basarnos en la evidencia, en los datos que hemos recolectado, y no en nuestras opiniones o creencias personales. Imagina que eres un juez en un juicio. Debes basar tu veredicto en las pruebas presentadas, no en tus simpatías o antipatías hacia los acusados. Es decir, dejar que los datos hablen por sí solos sin intentar influenciar su interpretación. Precisamente, debemos presentar la información de manera neutral, evitando cualquier tipo de sesgo que pueda afectar los resultados. La objetividad es la que le da credibilidad y validez a nuestro trabajo. Perfecto. Ahora que tenemos claras las características de un artículo científico, me gustaría que habláramos un poco sobre los tipos de artículos que existen. ¿Podrías contarnos un poco sobre esto? Por supuesto. Existen varios tipos de artículos científicos, cada uno con su propio propósito y formato. Los más comunes son los artículos originales, los artículos de revisión y las comunicaciones breves. A ver. Explícanos un poco más sobre cada uno de ellos. ¿En qué se diferencian? Un artículo original es como la estrella del espectáculo. Es el que presenta por primera vez los resultados de una investigación específica. Incluye una descripción detallada de la metodología utilizada, el análisis de los datos obtenidos y la discusión de las conclusiones. Es el que aporta la nueva pieza al rompecabezas del conocimiento. Entiendo. Es como el estreno de una película. Todos quieren ver lo nuevo, lo nunca antes visto. ¿Y los artículos de revisión, qué papel juegan en este escenario? Los artículos de revisión son como los críticos de cine. Analizan y sintetizan la información existente sobre un tema específico.
No presentan resultados nuevos, pero sí una visión global del estado actual del conocimiento en un área determinada. Es como si vieras un resumen de todas las películas de un género en particular para entender mejor sus características y evolución. Muy interesante. Entonces son muy útiles para tener una panorámica general de un tema, para ponernos al día antes de adentrarnos en la investigación específica. Y por último, mencionaste las comunicaciones breves. ¿Qué son exactamente? Las comunicaciones breves son como los trailers de las películas. Son textos cortos que presentan resultados preliminares o hallazgos significativos que requieren una rápida divulgación. Son ideales para compartir descubrimientos urgentes o para dar un adelanto de una investigación más amplia que aún está en curso. Me encanta cómo relacionas los tipos de artículos con el cine. Hace que sea mucho más fácil de entender. Ahora bien, volviendo al desafío de escritura, muchos de nuestros oyentes seguramente se estarán preguntando, ¿cómo se empieza a escribir un artículo científico? Simplemente nos sentamos frente al ordenador y comenzamos a teclear. Ojalá fuera tan sencillo. Antes de empezar a escribir, es fundamental realizar una buena preparación previa. Es como construir una casa. No puedes empezar a poner ladrillos sin antes tener un plano bien definido, ¿verdad? Claro, la planificación es fundamental. ¿Y en qué consiste esa preparación? La preparación previa implica 3 pasos principales: la selección del tema, la revisión de la literatura y la planificación. Cada uno de estos pasos es crucial para construir una base sólida para nuestro artículo. Suena un buen plan. ¿Podrías hablarnos un poco más sobre cada uno de estos pasos? Empecemos por la selección del tema. ¿Cómo encontramos un tema que sea relevante, que nos apasione y que al mismo tiempo tenga potencial para generar un aporte significativo al conocimiento? La selección del tema es quizás el paso más importante, ya que de él dependerá en gran medida el éxito de nuestra investigación. Debes encontrar un tema que te interese profundamente, que despierte tu curiosidad y que al mismo tiempo sea relevante para tu campo de estudio. Es como elegir una película para ver. Tiene que ser algo que te atraiga, que te mantenga enganchado hasta el final. Totalmente de acuerdo. Nadie quiere pasar meses investigando un tema que le aburra. Exactamente. Además, el tema debe ser viable de investigar. Es decir, debes asegurarte de que existan suficientes recursos disponibles, ya sea información, datos o materiales, para llevar a cabo la investigación. No querrás embarcarte en un viaje sin gasolina, ¿verdad? No, por supuesto que no. Y una vez que tenemos nuestro tema, el siguiente paso es la revisión de la literatura. ¿Qué implica esto? Leerse todos los libros y artículos que se han escrito sobre el tema. Bueno, no exactamente todos, pero sí una buena cantidad. La revisión de la literatura consiste en realizar una búsqueda exhaustiva y sistemática de la información existente sobre nuestro tema. Es como si fuéramos detectives, buscando pistas. Debemos rastrear todas las fuentes posibles. Bases de datos académicas, artículos científicos, libros, tesis, etc., para obtener una visión completa del estado actual del conocimiento. O sea, como armar un rompecabezas gigante con todas las piezas de información que encontramos. Me gusta esa imagen. La revisión de la literatura nos permite identificar qué se sabe ya sobre el tema, qué preguntas aún no tienen respuesta y qué vacíos de conocimiento podemos llenar con nuestra investigación. Es la base sobre la cual construiremos nuestro propio aporte. Claro, entonces la revisión de la literatura nos ayuda a no reinventar la rueda y a enfocar nuestra investigación en áreas donde realmente podemos hacer una contribución. Y finalmente mencionaste la planificación. ¿En qué consiste este paso? La planificación es donde trazamos la ruta de nuestra investigación. Es como planificar un viaje. Debemos definir nuestro destino, la ruta que seguiremos, el tiempo que nos tomará, los recursos que necesitaremos y los posibles obstáculos que podríamos encontrar en el camino. Un mapa para no perdernos en el camino de la investigación. Exactamente. En la planificación debemos establecer un cronograma para nuestra investigación, definir los objetivos específicos que queremos alcanzar y anticipar los posibles desafíos que podrían surgir. Una buena planificación nos ayudará a mantener el rumbo y a evitar contratiempos. Fantástico. Ahora que tenemos el mapa, la brújula y las provisiones, estamos listos para empezar a escribir, ¿cierto? Casi. Antes de sumergirnos en la escritura del artículo, es importante conocer la estructura que se utiliza comúnmente en las publicaciones científicas. Así, he oído hablar de algo llamado IMRAD. ¿Tiene algo que ver con eso? Exacto. IMRAD es un acrónimo que representa las 4 secciones principales de un artículo científico: introducción, metodología, resultados y discusión. Es una estructura lógica que ayuda a los lectores a comprender el proceso de investigación y las conclusiones del estudio. Es como el esqueleto de nuestro artículo sobre el cual iremos colocando la carne y los músculos de nuestra investigación. IMRAD al rescate. Suena una estructura muy organizada. ¿Podrías contarnos un poco más sobre cada una de estas secciones? Claro que sí. Empecemos por la introducción. Perfecto. ¿Qué información debe incluirse en esta parte del artículo? Es como la carta de presentación de nuestra investigación. Exactamente.
La introducción es la primera impresión que tendrán los lectores de nuestro trabajo, por lo que debemos asegurarnos de que sea clara, concisa y atractiva. En ella presentamos el contexto de nuestra investigación, explicamos por qué el tema es relevante, qué se sabe hasta ahora sobre el tema y cuáles son los objetivos que queremos alcanzar con nuestro estudio. Es como si estuviéramos preparando el escenario para la gran obra de teatro que es nuestra investigación. Me gusta esa analogía. Debemos captar la atención del lector desde el principio y convencerlo de que nuestra investigación vale la pena leer. Y después de la introducción, ¿qué sigue? La siguiente sección es la metodología, donde explicamos detalladamente cómo llevamos a cabo nuestra investigación. ¿Y qué se describe en la metodología? En la metodología debemos ser muy específicos y describir paso a paso el diseño de nuestro estudio, los participantes, los materiales, los procedimientos y el análisis de datos. Piénsalo como si estuvieras escribiendo un manual de instrucciones para que otro investigador pudiera replicar tu estudio sin ninguna dificultad. Es como la receta de nuestro plato, ¿verdad? Debemos proporcionar todos los ingredientes y las instrucciones precisas para que cualquiera pueda cocinar los mismos resultados. Exactamente. La metodología es la sección que valida nuestra investigación, por lo que debemos ser muy precisos y transparentes en su descripción. Entiendo. Y después de la metodología, ¿qué viene? La sección de resultados. Y aquí es donde finalmente revelamos los resultados de nuestra investigación, los hallazgos que hemos obtenido. Así es. En la sección de resultados presentamos los datos que hemos recolectado y los analizamos de manera objetiva. Debemos ser muy cuidadosos en la presentación de los resultados, evitando cualquier tipo de interpretación o especulación. Los datos deben hablar por sí solos. Los datos son los protagonistas. Y para presentarlos de manera clara y concisa, podemos utilizar tablas, gráficas o figuras. Por supuesto. Las tablas, gráficas y figuras son herramientas muy útiles para visualizar los datos y hacerlos más comprensibles para el lector. Pero es importante que sean claras, bien etiquetadas y que estén acompañadas de una breve descripción que explique qué muestran y qué significan. Claro, no se trata solo de poner una gráfica bonita, sino de explicarle al lector qué significa esa gráfica y cómo se relaciona con nuestra investigación. Exactamente. La sección de resultados debe ser clara, objetiva y fácil de entender para que el lector pueda formarse su propia opinión sobre los hallazgos de la investigación. Y finalmente lleguemos a la última sección, la discusión. ¿Qué se incluye en esta sección? Es donde interpretamos los resultados y les damos un significado. Exacto. La discusión es la sección donde analizamos e interpretamos los resultados que hemos presentado en la sección anterior. Debemos explicar qué significan nuestros hallazgos, cómo se relacionan con la literatura existente y cuáles son las implicaciones de nuestro estudio. Es la parte donde podemos conectar los puntos y darle sentido a la historia. Es como si estuviéramos armando el rompecabezas final, colocando todas las piezas en su lugar para revelar la imagen completa. Me encanta esa imagen. En la discusión debemos conectar nuestros resultados con el conocimiento existente, explorar las implicaciones de nuestro estudio y discutir las limitaciones de nuestro trabajo. Es la sección donde podemos mostrar nuestra capacidad de análisis, interpretación y pensamiento crítico. ¡Wow! INBRAD suena a una estructura bastante completa y organizada. Pero no olvidemos los aspectos éticos, ¿verdad? Por supuesto que no. La ética es fundamental en cualquier tipo de investigación. Debemos asegurarnos de que nuestro trabajo sea honesto, riguroso y que respete los principios éticos de la comunidad científica. ¿Podrías mencionar algunos aspectos éticos que debemos considerar al escribir un artículo científico? Claro que sí. Uno de los aspectos más importantes es evitar el plagio. Debemos citar correctamente todas las fuentes que utilizamos, ya sean libros, artículos o sitios web. También debemos respetar la autoría de las ideas que no son nuestras y obtener las aprobaciones necesarias para nuestra investigación, especialmente si nuestro estudio involucra a seres humanos o animales. Claro, la ética debe ser siempre nuestra brújula y debemos asegurarnos de que nuestra investigación se lleve a cabo de manera responsable y con el mayor respeto por todos los involucrados. Sin duda. Hemos cubierto mucha información en esta primera parte del episodio. Pero no te preocupes, oyente, si te sientes un poco abrumado. Lo importante es que tengas una idea general de lo que implica escribir un artículo científico. Recuerde que la práctica hace al maestro, y que con dedicación y esfuerzo tú también puedes comunicar tus investigaciones de manera efectiva. Así es. No te pierdas la segunda parte de este episodio donde profundizaremos en la escritura de cada una de las secciones del artículo científico. Hasta la próxima. Y es que aquí estamos de nuevo listos para sumergirnos aún más en el fascinante mundo de la escritura científica. Exactamente. En la primera parte sentamos las bases. Hablamos de las características principales de un artículo científico, los diferentes tipos que existen y la importancia de una buena preparación. También exploramos la famosa estructura INBRAD y la ética en la investigación.
Ahora, ¿qué les parece si nos ponemos manos a la obra y vemos cómo podemos aplicar todo esto en la práctica? Me parece perfecto. Digamos que ya tienes tu tema de investigación, has revisado la literatura exhaustivamente y has planificado tu estudio con precisión. ¿Qué te parece si empezamos por la introducción? Me parece genial. Pero ¿por dónde empezamos? ¿Cómo capturamos la atención del lector desde el primer párrafo? La introducción es la puerta de entrada a tu investigación, así que debe ser atractiva e informativa a la vez. Piensa en ello como el tráiler de una película. Debes enganchar al lector y darle una idea de lo que va a encontrar en tu artículo. Entiendo. Como un buen adelanto que nos deja con ganas de ver toda la película. ¿Y qué elementos debemos incluir en esta película introductoria? Para una introducción sólida puedes seguir una fórmula que nunca falla. Contexto, problema, solución y objetivos. Suena interesante. Explícame un poco más sobre esta fórmula mágica. Primero debes presentar el contexto de tu investigación. Es como pintar el escenario para tu audiencia. ¿De qué tema estás hablando? ¿Por qué es relevante? ¿Cuál es el estado actual del conocimiento en este campo? Claro, es como situar al lector en el mapa de la investigación, mostrarle dónde estamos y hacia dónde nos dirigimos. Exactamente. Una vez que has establecido el contexto, debes plantear el problema que quieres abordar. ¿Qué pregunta quieres responder con tu investigación? ¿Qué misterio quieres resolver? Y aquí viene lo importante. El problema debe estar claramente justificado por la literatura existente. O sea, no se trata de inventarnos un problema, sino de identificar una pregunta genuina, una laguna en el conocimiento actual que realmente necesita ser investigada. Exactamente. Tu investigación debe aportar algo nuevo, debe llenar un vacío. Después de plantear el problema, debes presentar tu solución, tu enfoque, cómo abordarás este problema, qué metodología utilizarás, qué esperas encontrar. Es como si presentáramos nuestra propuesta, nuestro plan de acción para resolver el misterio que hemos planteado. Precisamente. Y finalmente debes establecer los objetivos de tu investigación. ¿Qué quieres lograr con este estudio? Recuerda que los objetivos deben ser claros, medibles, alcanzables, relevantes y con un tiempo límite. En otras palabras, objetivos SMART. Me encanta el acrónimo SMART. Es una excelente manera de recordar las características de unos buenos objetivos. Entonces, para recapitular, una buena introducción debe presentar el contexto, el problema, la solución y los objetivos de la investigación. Algo más que debamos tener en cuenta. Recuerda que la introducción es la primera impresión que tendrán los lectores de tu trabajo. Asegúrate de que sea clara, concisa, atractiva y que despierte el interés del lector por seguir leyendo. Tomaré nota. Y ahora pasemos a la siguiente sección. La metodología. ¿Cómo podemos escribir una metodología clara, precisa y que le permita a otro investigador replicar nuestro estudio? La metodología es el corazón de tu artículo científico. Aquí describes con lujo de detalles cómo llevaste a cabo tu investigación. Piensa en ello como un mapa que guía al lector a través de cada paso de tu proceso, desde el diseño del estudio hasta el análisis de los datos. Es como si estuviéramos compartiendo nuestra bitácora de viaje, detallando cada paso que dimos para llegar a nuestro destino final. Exactamente. Para una metodología efectiva puedes dividirla en 3 subsecciones: diseño, participantes y procedimiento. Suena muy organizado. Cuéntame más sobre cada una de esas subsecciones. En la subsección de diseño, describes el tipo de estudio que realizaste. ¿Fue un estudio experimental, observacional o descriptivo? ¿Cuáles fueron las variables que estudiaste? ¿Cómo las mediste? Aquí debes ser muy específico, ya que el diseño de tu estudio determinará la validez de tus resultados. Claro, el diseño es como la estructura de nuestra investigación. Si la estructura es sólida, el edificio se mantendrá en pie. Exactamente. En la subsección de participantes, describe a las personas o sujetos que participaron en tu estudio. ¿Cuántas personas fueron? ¿Cuáles eran sus características demográficas? ¿Cómo las seleccionaste? La clave aquí es que tu muestra sea representativa de la población que quieres estudiar para que tus resultados se puedan generalizar. Es decir, si solo estudiamos a un grupo muy específico, nuestros resultados no podrán aplicarse a otras poblaciones. Correcto. Y finalmente, en la subsección de procedimiento, describe paso a paso cómo llevaste a cabo tu investigación. ¿Qué les pediste a los participantes que hicieran? ¿Qué materiales analizaste? ¿Cómo recolectaste los datos? Recuerda, debe ser lo más detallado posible para que cualquier otro investigador pueda seguir tus pasos y obtener resultados similares. Como una receta detallada que le permita a otro chef recrear nuestro plato estrella. Exactamente. La metodología es la sección que le da validez y replicabilidad a tu investigación, así que no escatimes en detalles. Entendido. Ahora pasemos a la sección de resultados donde finalmente revelamos los frutos de nuestro arduo trabajo. ¿Cómo podemos presentar nuestros hallazgos de manera clara y objetiva sin caer en interpretaciones subjetivas? La sección de resultados es donde los datos toman el escenario principal.
Aquí presentas los hallazgos de tu investigación de forma clara, concisa y sobre todo objetiva. Los datos son los protagonistas. ¿Y cómo podemos asegurarnos de que brillen con luz propia? Para presentar los resultados de manera efectiva, puedes utilizar tablas, gráficos y figuras. Las tablas son ideales para presentar datos numéricos de manera organizada, mientras que los gráficos y las figuras son excelentes para visualizar patrones y tendencias. Pero recuerda, cada tabla, gráfico o figura debe estar bien etiquetada y acompañada de una breve descripción que explique al lector qué está viendo y qué significa. Claro, no se trata solo de mostrar los datos, sino de guiar al lector en su interpretación. Exactamente. Piensa en la sección de resultados como una galería de arte. Cada tabla, gráfico o figura es una obra de arte que cuenta una parte de la historia de tu investigación. Tu trabajo es guiar al visitante a través de la galería explicándole el significado de cada obra. Me encanta la analogía. Y hablando de historias, lleguemos a la última sección, la discusión. Aquí es donde interpretamos los resultados, los conectamos con la literatura existente y exploramos sus implicaciones, ¿verdad? Exactamente. La discusión es donde le das sentido a tus hallazgos. Es como la gran final de tu película, donde todas las piezas del rompecabezas encajan y revelan la imagen completa. Tan emocionante. ¿Cómo podemos escribir una discusión que realmente cautive al lector? Para escribir una discusión efectiva, puedes seguir una estructura similar a la de la introducción. Resumen, interpretación, conexión, implicaciones y limitaciones. A ver, ¿qué se incluye en cada una de estas partes? En primer lugar, resumes brevemente tus hallazgos principales. ¿Qué descubriste en tu investigación? Luego interpretas esos resultados. ¿Qué significan tus hallazgos? ¿Cómo se relacionan con la literatura existente? ¿Confirman o refutan tus hipótesis? Es decir, conectamos los puntos y le damos sentido a la historia, explicando qué significa todo esto en el contexto de nuestro campo de estudio. Precisamente. Después conectas tus resultados con la literatura existente. ¿Cómo se comparan tus hallazgos con los de otros estudios? ¿Qué nuevas perspectivas aportan tus resultados? Aquí demuestras que tu investigación está en diálogo con el conocimiento existente. Es como si estuviéramos tejiendo una red de conocimiento, conectando nuestra investigación con otras investigaciones previas. Me gusta esa imagen. Luego exploras las implicaciones de tu estudio. ¿Qué significan tus hallazgos para la práctica profesional? ¿Qué nuevas preguntas surgen a partir de tus resultados? Aquí demuestras que tu investigación tiene un impacto más allá del mundo académico. Es decir, mostramos que nuestra investigación tiene un valor práctico, que puede tener un impacto real en el mundo. Exactamente. Y finalmente, discutes las limitaciones de tu trabajo. ¿Qué aspectos de tu estudio podrían haber afectado tus resultados? ¿Qué futuras investigaciones se necesitan para abordar estas limitaciones? Ser transparente con las limitaciones de tu estudio fortalece la credibilidad de tu investigación. Claro, se trata de ser honestos y reconocer que nuestra investigación no es perfecta, que siempre hay margen de mejora. Exactamente. La discusión es la sección donde puedes reflexionar críticamente sobre tu trabajo y mostrar tu madurez como investigador. ¡Wow! La discusión suena a una sección muy completa y desafiante. ¿Algún consejo final para escribir una discusión que realmente impacte al lector? Recuerda que la discusión es tu oportunidad de brillar, de compartir tus ideas y perspectivas con la comunidad científica. Escribe con claridad y concisión, utiliza un lenguaje preciso, organiza tu texto de manera lógica y cita correctamente todas las fuentes que utilizas. Excelentes consejos. Los tendré muy en cuenta. Y con esto hemos llegado al final de esta segunda parte, donde hemos explorado a fondo la escritura de cada una de las secciones del artículo científico. Espero que esta información te haya sido útil, oyente. Yo también lo espero. Recuerda que la práctica hace el maestro. No te desanimes si al principio te resulta difícil. Con dedicación y esfuerzo podrás dominar el arte de la escritura científica. Y aquí estamos de nuevo, listos para la recta final de nuestro viaje por el mundo de la escritura científica. Exacto. Hemos recorrido un largo camino juntos. Desde entender qué es un artículo científico, pasando por su estructura y la ética en la investigación, hasta aprender a escribir cada una de sus secciones con claridad y precisión. Pero aún nos queda un último paso, la publicación. Correcto. Después de todo el esfuerzo invertido en investigar, escribir y pulir nuestro artículo, llega el momento de compartirlo con la comunidad científica y el mundo. Es como el gran estreno de nuestra película, el momento de presentarla al público y esperar que la disfruten. Una excelente analogía. Pero antes de enviar nuestro artículo a una revista, debemos asegurarnos de que esté listo para la alfombra roja. Suena intrigante. ¿Qué debemos hacer para preparar nuestro artículo para la publicación? En primer lugar, debemos asegurarnos de que nuestro artículo cumpla con las normas de la revista a la que queremos enviarlo. Cada revista tiene sus propias directrices que especifican el formato, la extensión, el estilo de citación y otros aspectos técnicos. Entiendo. Cada revista tiene su propio estilo, su propia personalidad.
Y nuestro artículo debe estar vestido para la ocasión. Exactamente. No podemos simplemente enviar nuestro artículo a cualquier revista sin antes investigar un poco. Debemos asegurarnos de que nuestro trabajo sea adecuado para la audiencia de la revista y que cumpla con sus estándares de calidad. Es como elegir el restaurante adecuado para una cena especial. No iríamos a un restaurante de comida rápida para celebrar un aniversario, ¿verdad? Por supuesto que no. Debemos asegurarnos de que nuestro artículo esté en el lugar correcto, donde pueda ser apreciado por la audiencia adecuada. Y una vez que hemos elegido la revista perfecta para nuestro artículo, ¿qué más debemos hacer? El siguiente paso es escribir una carta de presentación, también conocida como cover letter. En esta carta nos dirigimos al editor de la revista, presentando nuestro artículo y explicando por qué creemos que es relevante para su publicación. Es como una carta de recomendación para nuestro artículo, ¿verdad? Una carta que destaque sus virtudes y que convenza al editor de que merece un lugar en su prestigiosa revista. Exactamente. Debemos destacar los puntos fuertes de nuestro trabajo: su originalidad, su rigor científico y su relevancia para la audiencia de la revista. Es como una audición para un papel estelar en una gran producción. Debemos dar lo mejor de nosotros para impresionar al director. Exacto. Debemos convencer al editor de que nuestro artículo es una estrella en potencia que merece la pena ser publicado. Y una vez que hemos enviado nuestro artículo y nuestra brillante carta de presentación, ¿qué sucede? Nos sentamos a esperar con los dedos cruzados. Bueno, cruzar los dedos nunca está de más, pero lo que sucede después es el proceso de revisión por pares, o peer review. Revisión por pares. ¿En qué consiste ese proceso? La revisión por pares es un proceso fundamental en la publicación científica. Consiste en que otros expertos en nuestro campo, que permanecen en el anonimato, revisan nuestro artículo y evalúan su calidad, originalidad y rigor científico. Es como si nuestro artículo fuera sometido a un juicio por un jurado de nuestros colegas. Exacto. Los revisores leen nuestro trabajo con lupa, buscando cualquier error o inconsistencia. Pueden sugerir cambios, correcciones o incluso recomendar que el artículo sea rechazado si consideran que no cumple con los estándares de la revista. Suena un poco intimidante, ¿verdad? Es como enfrentarse a un crítico de cine implacable. Puede ser un proceso desafiante, pero también es una oportunidad para mejorar nuestro trabajo. Los comentarios de los revisores, aunque a veces sean críticos, pueden ser muy valiosos para fortalecer nuestro artículo y hacerlo más sólido. Es como tener un entrenador personal que nos ayuda a pulir nuestra técnica y alcanzar nuestro máximo potencial. Exactamente. La revisión por pares es un proceso que, aunque pueda parecer intimidante al principio, en última instancia nos ayuda a crecer como investigadores y a producir un trabajo de mayor calidad. Y una vez que hemos superado el desafío de la revisión por pares, ¿qué sucede? Significa que nuestro artículo será publicado. Si los revisores dan su visto bueno, el editor de la revista tomará la decisión final de aceptar o rechazar nuestro artículo. El momento de la verdad. La espera del veredicto final. Así es. Y si nuestro artículo es aceptado, pasará por un proceso de edición y maquetación y finalmente verá la luz en la revista. ¡Qué emocionante! Ver nuestro artículo publicado en una revista científica es un gran logro para cualquier investigador. Sin duda. Es la culminación de un largo proceso de trabajo duro, dedicación y pasión por la investigación. Y es el momento de compartir nuestros descubrimientos con el mundo, de contribuir al avance del conocimiento. Un momento para celebrar. Por supuesto, es un momento para sentirnos orgullosos de nuestro trabajo y para agradecer a todos los que nos han apoyado en el camino. Y aunque el proceso de publicación pueda ser largo y a veces un poco desalentador, las recompensas son inmensas. Totalmente de acuerdo. Publicar un artículo científico nos permite compartir nuestro conocimiento con la comunidad científica, contribuir al avance de nuestro campo y dejar nuestra huella en la historia de la ciencia. Y con esto llegamos al final de nuestro viaje por el mundo de la escritura científica. Espero que esta serie de desafío de escritura te haya inspirado, oyente, a lanzarte a la aventura de la investigación y la publicación. Recuerda que con pasión, dedicación y una buena dosis de paciencia, tú también puedes hacer realidad tu sueño de ver tu trabajo publicado en una revista científica. Muchas gracias por acompañarnos en este desafío de escritura. Y a ti, oyente, te esperamos en nuestros próximos episodios, donde exploraremos otros géneros literarios y te daremos las herramientas para que te conviertas en un escritor todoterreno. Hasta la próxima. Hasta la próxima.